Vamos a terminar entonces, lo que nos faltó la última clase es hablar un poquito de los cementos especiales que están regulados por la norma IRAM 50001. Creo que lo dije la semana pasada, pero no está mal volver a aclararlo, que todos estos cementos que vamos a ver ahora son cementos, creo que lo dice también lo que está escrito ahí, que cumplen con la IRAM 50.000. La IRAM 50.000 fija, como vimos, los tipos. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Los tipos de cemento. ¿Qué tal? Buen día para todos. Los tipos de cemento que pueden ser admitidos para uso estructural de acuerdo a su composición, en primer lugar, y después los requisitos mínimos físicos, mecánicos y químicos que esos cementos tienen que cumplir. Estos cementos que vamos a ver ahora son todos cementos que cumplen, que tienen en su composición con los componentes que admite la IRAM 50.000, o sea, clinker y yeso, y alguna posible adición de puzzolana, escoria o filler, y que cumplen con los requisitos mínimos. Pero que además tienen algunas particularidades, en algún caso cumplen por demás los requisitos, en otros tienen alguna particularidad, que hacen que puedan calificar, aparte de lo que corresponde a la IRAM 50.000, o sea que o son normales, o son con filler, o son con escoria, o son puzzolánicos, o son de alto horno, o son compuestos, son algunas de las 6 categorías que admite la 50.000, pero además por sus requisitos, por ahí pueden calificarse, por ahí no, pueden calificarse de acuerdo a esta norma, como que se les puede dar alguna aplicación específica, especial, y por eso se los califica como cementos Portland especiales. ¿Sí? Bien. Y que los permite ser aptos para algunos usos particulares. En primer lugar, el cemento Portland de alta resistencia inicial. Este es un cemento que lo que nos va a permitir es que alcance la resistencia de cálculo en una semana en vez de en 28 días. Con lo cual va a permitir, entre otras cosas posibles, digamos que el efecto directo es obvio, reducir los tiempos de ejecución de una estructura de hormigón armado. En vez de tener que esperar 28 días para desmoldar, yo puedo hacer esto a los 7 días, para terminar de desmoldar un encofrado y poder seguir construyendo hacia arriba. De acuerdo a lo que vimos de los cementos y del clinker y de los componentes del clinker, ¿cuál será el compuesto que tiene que tener en mayor abundancia? ¿O qué compuesto tendrá que crecer en proporción para que tenga un aporte de resistencia a corto plazo mayor? Está indicado acá. A ver si alguno se acuerda de los compuestos del clinker que estuvimos viendo. ¿Sí? Sí. ¿Qué compuestos eran los que le daban mayor resistencia al cemento? Los que le aportaban resistencia. Silicato dicálcico y tricálcico. Bien, y el de corto plazo era el tricálcico. O sea que tiene que tener una mayor proporción de silicato tricálcico que bicálcico. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tenía que ver con la velocidad de hidratación? La finura. O sea que tiene que ser un cemento
que es molido más fino. Recuerden que el valor promedio de la finura que habíamos visto, ¿se acuerdan que la finura era la que se sacaba con el aparatito ese, el manómetro, que era el aparato de Blaine, y que lo que nos estaba expresando, medida en metros cuadrados por kilo, era los metros cuadrados de superficie de todas las partículas de 1 kilo de cemento que estaban en contacto con el agua. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, quiere decir que la partícula es más chiquitita. Cuanto más chiquitita, quiere decir que el agua penetra más rápido e hidrata más rápido y reacciona más rápido el cemento. En el caso de del cemento, de los cementos de la IRAM 50.000, que vimos, o el requisito para IRAM 50.000, era en promedio 250 metros cuadrados por kilo. Lo vimos la semana pasada. Y ahora nos está marcando casi el doble de finura. Con esas condiciones, o sea, si el fabricante logra que su cemento tenga un mayor contenido de silicato tricálcico y lo muele más finamente, va a lograr obtener un cemento Portland de alta resistencia inicial. Un cemento Portland de alta resistencia inicial permite, fíjense, la que está en negro sería la curva del cemento Portland normal, la que está en rojo, la del cemento Portland de alta resistencia inicial. Estamos viendo un gráfico de resistencia a la compresión en función del tiempo. Entonces, si nuestro cemento Portland normal, o sea, el de la IRAM 50.000, alcanza la resistencia de cálculo a los 28 días, alcanza esa resistencia a los 7. Es el 90% de la resistencia final. El cemento Portland normal a los 7 días alcanza más o menos el 70%, sería esta línea amarilla. El 70% de la resistencia final. Cosa que el cemento Portland de alta resistencia inicial lo alcanza a los 3 días. Con lo cual, como dije hace un ratito, este cemento nos permite desmoldar más rápido y, en definitiva, reducir los plazos de obra. Y otra cosa es que, como el proceso de hidratación es más rápido, el calor de hidratación, que es todo el calor que libera en esas reacciones químicas, si las reacciones químicas se realizan en menor tiempo, ¿cómo será el calor de hidratación en ese momento? Más alto. ¿Cómo? Sí, más elevado. Más elevado. Y eso hace que este cemento también sea una forma de mejorar las condiciones de hormigonado si voy a hormigonar a bajas temperaturas. ¿Se acuerdan que dijimos que a los 5 grados se empieza a ralentizar la velocidad de fragüe y que a los 0 grados se interrumpe, cosa que yo tengo que evitar por todos los medios, porque además no solo se interrumpe, sino que se empieza a congelar el agua. Entonces ese hormigón no me va a servir. De manera que una de las estrategias podría ser usar un cemento de alta resistencia inicial. Además de usar agua caliente para hormigonar, además de inyectarle vapor, de encerrarlo con plásticos al hormigón e inyectar vapor ahí adentro, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las características, las propiedades y los usos de los cementos de alta resistencia inicial, que es uno de los cementos especiales de la IRAM 50.000. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora los cementos que aportan resistencia a los sulfatos. Recordemos que habíamos dicho que el contacto del ion sulfato con la alúmina del aluminato tricálcico, lo vimos cuando hablamos de la fabricación del cemento y el agregado de yeso al clinker,
producía sulfaluminatos. O sea que si yo tenía una partícula de este compuesto, del aluminato tricálcico, en contacto con los sulfatos se empezaban a formar en la parte externa una capa de sulfaluminatos. Esos sulfaluminatos entonces surgían de la combinación de el ion sulfato, que es azufre, oxígeno 4, eso es un ion que se desprende de los sulfatos, y la alúmina, aluminio 2, oxígeno 3, y después teníamos 3 dióxido de calcio, eso era el voy a separarlo, 3 óxidos de calcio para que quede. Bueno, esto que está abajo era la alúmina, el aluminato tricálcico, perdón. Este es el aluminato tricálcico. Esta alúmina, el óxido de aluminio y el ion sulfato son los que combinados forman los sulfaluminatos. Este y este se juntan y forman los sulfaluminatos que cuando provenía el sulfato del yeso, el efecto nocivo no era tan importante porque era una baja proporción de yeso, y quedaba el efecto positivo de impermeabilizar el acceso del agua, de impermeabilizar la partícula, reducir la permeabilidad de la partícula y hacer que el agua penetre más lento y se hidrate más lentamente, y evitar el fragua instantáneo. Pero esos sulfatos pueden aparecer no en el caso del sulfato que proviene del yeso que le agrego al clinker, que aparece de entrada cuando estoy haciendo el hormigón, sino que una vez que hormigoné en un terreno que naturalmente tiene sulfatos, o la napa freática, el agua subterránea, que naturalmente tiene sulfatos, o un arroyo o un río donde estoy haciendo un puente, una alcantarilla, un camino, o es una conducción de desagües pluviales o cloacales, donde hay un vuelco que tiene sulfatos, esos sulfatos en ese caso son solamente nocivos. ¿Por qué? Porque los sulfaluminatos son expansivos. Y entonces, a largo plazo, esto no es un proceso instantáneo, sino que van reaccionando a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo se va produciendo esta expansión, que de entrada son microfisuras y después terminan rompiendo el hormigón, disgregando a largo plazo, disgregando el hormigón. Entonces, ¿cuál es la forma de obtener un cemento que, si yo tengo que hormigonar en un terreno o con la presencia de napa freática, o en la presencia de líquidos de naturalmente un río, un arroyo, o de una conducción, porque estoy haciendo el conducto de hormigón, que voy a llevar un pluvial o lo que fuera, que va a tener sulfatos, o que yo estimo que puede tener sulfatos? ¿Cómo puedo proteger de este efecto nocivo? Bueno, tratando de evitar que se produzca esta reacción. Y la forma en que yo no puedo controlar los sulfatos, o sea, para que no se produzca la reacción, o actúo sobre los sulfatos o actúo sobre la alúmina. Y bueno, ¿dónde puedo actuar yo? Puedo actuar sobre la alúmina. Puedo tratar de reducir este compuesto. Para reducir este compuesto, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es reducir la presencia de todo el compuesto, que es el aluminato tricálcico. Entonces, que este era el símbolo del aluminato tricálcico, ¿no? Entonces, simplemente
son cementos que tienen menos aluminato tricálcico. Hay dos categorías. El de moderada resistencia a los sulfatos, cemento Portland de moderada resistencia a los sulfatos, y el de alta resistencia a los sulfatos. Y simplemente se trata de reducir la presencia de aluminato tricálcico. El de moderada resistencia a los sulfatos tiene menos del 8%, y el de siempre porcentaje en peso, o sea que por kilo de cemento, menos del 8% tiene menos del 8% de aluminato tricálcico, y en el caso de alta resistencia a los sulfatos, menos del 4% es el aluminato tricálcico presente. ¿Cómo se logran estos cementos? Seguramente son cementos o puzzolánicos o con escoria. ¿Por qué? Porque al bajar la proporción de clínker y reemplazar clínker por puzzolana o por escoria, el aluminato tricálcico está en el clínker. Entonces, por eso, generalmente son cementos obtenidos a partir de usar como adición puzzolana o escoria. ¿Se entendió esto? Sí, profe, Sí, se sí. entendió. Bueno. Así que tenemos cemento de alta resistencia inicial, tenemos los de alta y moderada resistencia a los sulfatos. Otro cemento de uso especial, acá tenemos algunos más. Digamos que los dos primeros son los que nos importan más, el otro, el cemento blanco, tiene bastante poco uso para el hormigón estructural hoy día. En alguna época se hicieron hormigones con color y se requirió el cemento blanco, pero no tiene ninguna propiedad particular más allá que la cuestión estética, pero que hoy día tiene poco uso. Son los otros dos, el de bajo calor de hidratación y el de resistencia a la reacción álcali agregado, que esa es una cuestión particular que ahora vamos a mencionar. ¿Cuándo puedo necesitar un cemento de bajo calor de hidratación? Bueno, lo que voy a decir es una pavada, pero es así. Cuando ese calor de hidratación puede resultar excesivo y afectar la calidad de mi hormigón, porque el problema es que si ese calor de hidratación que se va produciendo cuando se producen las reacciones de hidratación de los compuestos del clínker, vimos que siempre que se combinan los silicatos, aluminatos y ferroaluminato con el agua, libera calor, la reacción es exotérmica. Vimos que los que reaccionan más rápido liberan más calor, que en este caso son el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico y en menor medida el ferroaluminato tetracálcico. El silicato tricálcico, como es muy lento, no genera ese inconveniente. Entonces, si ese calor que se va liberando a medida que se producen las reacciones no alcanza a disiparse en el ambiente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a empezar a evaporar agua de la mezcla. Va a empezar a evaporar agua de la mezcla y se van a producir fisuras de contracción de Fraude muy grandes y puede afectar la calidad del material. O sea, se me puede fisurar ese hormigón porque no alcanza a disiparse el calor de hidratación, que como vimos puede ser muy importante. Hablamos de una estufa, ¿no? De que la producción de una hora de una estufa era lo que podía liberar 1 gramo a lo largo de los primeros 28 días de alguno de estos compuestos. Bueno, imagínense en qué situaciones se puede producir eso. Hay dos situaciones típicas. Hay una que es bien evidente. ¿Cuándo puede ser que este calor de hidratación se convierta en un problema? En verano, o sea, cuando hace mucho calor. Hace mucho calor en verano o expuesto al sol del mediodía, estoy hormigonando y el calor que tendría que disiparse al ambiente, como el ambiente está muy caliente, en vez de salir se queda ahí adentro, porque tengo muy altas temperaturas en el aire exterior. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya un hormigón masivo.
Si yo tengo un elemento, estoy llenando un elemento de hormigón que tiene mucha superficie de contacto con el aire, como por ejemplo una losa de hormigón, estoy llenando una losa de hormigón, un elemento que es relativamente finito, es una cosa. Y en cambio, si hago un hormigón masivo, una gran base o una presa, peor todavía, resulta que en el caso del hormigón es fácil que una partícula K disipe el calor al ambiente, suponiendo que no sea esta situación de calor extremo, ¿no? Entonces, tiene posibilidades de estar rápidamente en contacto con el aire y disipa calor al ambiente. Pero cuando se me genera en medio de la masa acá, del hormigón, ese calor de hidratación, hasta que llegue a estar en contacto con el ambiente, no alcanza a disiparse, sino que empieza a producirse eso que decía yo, a tomar calor del agua de la mezcla, a evaporar el agua de la mezcla y a acelerarse el fragua y producirse contracciones y fisuras por el fragua. Entonces, hay dos circunstancias. O cuando la temperatura ambiente es demasiado elevada y no puede disiparse el calor al exterior, o cuando tengo un hormigón masivo, un hormigón de una gran base, un hormigón de una presa, son los casos clásicos, y entonces ahí necesitaría un cemento de estos de bajo calor de hidratación, que se obtiene justamente al revés del de alta resistencia inicial. Reducir la cantidad de silicato tricálcico frente al bicálcico. Estos cementos también son normalmente cementos en donde se utiliza como adición la escoria o la puzzolana. Recuerden que el caso extremo de esto sería un cemento de alto horno, que era el que tenía mucha escoria y que tardaba muchísimo en alcanzar la resistencia final. En vez de 28 días tarda 3 meses o más en alcanzar la resistencia final, entonces el desarrollo es muy lento y sería sin duda un cemento de bajo calor de hidratación. Nos queda finalmente este cemento resistente a la reacción álcali-agregado. ¿Qué es esto de la reacción álcali-agregado? El álcali que se menciona acá son óxidos alcalinos. Acuérdense que alcalino que tiene que ver con un pH por arriba de 7, en este caso bastante por arriba de 7, tiene que ver con la acidez. Óxidos alcalinos provenientes del cemento. El que aporta el álcali es el cemento. Nosotros contamos que hablamos de los compuestos principales del clínker, los silicatos, tricálcico y bicálcico, el aluminato tricálcico, el ferroaluminato tetracálcico, y mencionamos algún otro compuesto que podía tener el clínker, el óxido de magnesio, que quedara óxido de calcio libre porque no terminó de producirse la combinación total del óxido de calcio con los óxidos que libera la arcilla. Pero puede haber otros compuestos dentro del cemento en menor proporción. Dentro de esos compuestos que puede haber en el cemento se encuentran estos álcalis. Los álcalis son óxido de sodio, y óxido de potasio. ¿Cuál es el problema de la presencia de estos álcalis, de estos compuestos alcalinos, o sea de pH elevado, en el cemento? El problema es cuando hay algunas formas de sílice activa que reaccionan también produciendo compuestos expansivos en contacto con estos, reaccionando después químicamente con estos álcalis.
esa sílice activa la puede aportar el agregado. ¿Mm? O sea que acá el cemento puede aportar álcali y el agregado puede aportar una sílice activa, o sea, un óxido de silicio activo que reacciona químicamente con estos óxidos. Esperen que se me movió acá algo. Y otra vez esta reacción genera, igual que lo que pasaba con los sulfoluminatos, con el hidróxido de magnesio, compuestos expansivos. ¿Cuándo se presenta este problema? Este problema normalmente se presenta cuando el agregado, la arena o la piedra, fundamentalmente la arena, más que nada esto pasa con la arena. Eventualmente puede pasar con la piedra, pero más que nada con la arena. Es de un origen desconocido. Cuando yo compro la arena en la arenera o en el corralón donde compro habitualmente, que a su vez el corralón lo compra en la arenera donde compra habitualmente, en nuestro entorno la arena proviene del río Paraná o del río de la Plata. Esa arena es la misma arena de siempre y no aparecen estos compuestos y no se producen estas reacciones. En otros lados pasa lo mismo, no provendrá del río de la Plata, proviene de otro río o proviene de un yacimiento mineral. Ya vamos a hablar de los distintos orígenes de los agregados, cuando veamos agregados. Pero viene de un origen habitual, de un yacimiento donde se extrae siempre, y ya está comprobado que no genera problemas porque todo el mundo usa esa arena. El problema es cuando, por alguna razón, voy a recurrir a un agregado que proviene de una cantera o de un lugar o de un yacimiento, o voy a estoy haciendo una ruta en el interior y hay un río seco donde hay arena, y de pronto yo digo, bueno, a ver, puedo comprar la arena acá, a ver quién es el dueño de este lugar, de este terreno, le digo, a ver, me quiere vender arena, sí, no hay problema, bueno, y en vez de tener que ir a buscar arena a 200 o 300 kilómetros de distancia, tengo la arena disponible ahí en el lugar. Pero resulta que, lo vamos a ver después cuando hablemos de agregados, que los ensayos que me permiten determinar la presencia de esta sílice activa en el agregado son complejos, no hay análisis químico que lo permitan determinar fácilmente, y los ensayos, que son unos ensayos de expansión en autoclave, se llama, hay que preparar unas probetitas, parecida a la probeta de cemento que vimos la semana pasada. Se hace un mortero de cemento con la arena esa, pero los ensayos tienen resultados a los 3 meses, 6 meses, es decir que hasta que yo me entero que esa arena tiene compuestos expansivos, para ello ya empecé la obra y estoy trabajando. Entonces, la forma de garantizarme, si quiero usar una arena de origen desconocido y no tener este problema, es justamente asegurarme que el cemento que voy a utilizar no tenga, o tenga un contenido mínimo que me garantice que no voy a tener esa reacción, que no tenga los álcalis. Entonces yo uso un cemento de estos, en donde el fabricante me dice, yo te garantizo que mi cemento no tiene contenidos de álcalis en una proporción que pueden generar esta reacción, y por más que el agregado tenga sílice activa, ¿sí?, yo voy a poder utilizar esto tranquilo, voy a poder usar ese agregado tranquilo, porque sé que el cemento no tiene la otra parte que produce la reacción negativa. Volveremos a hablar sobre esto un poquito cuando hablemos de agregados, pero es lo mismo. Acá lo vemos desde el punto de vista del cemento, y después lo vamos a ver desde el punto de vista del agregado, pero es lo mismo, la solución es la misma. La solución siempre es usar un cemento que me garantice que no se va a producir la reacción. Por último, el cemento blanco, les decía que no se utiliza hoy día prácticamente para hacer hormigones estructurales. El uso más difundido es hacer pastinas con color, ya sea para la junta entre cerámicos,
o para hacer la pastina que se utiliza el cemento con color que se utiliza para fabricar mosaicos graníticos, si quiero hacer un mosaico blanco o amarillo, o azul, no lo puedo hacer con un cemento de color verde o verde grisáceo, como es el color habitual del cemento. Ese color habitual del cemento está originado en la presencia del óxido férrico en la arcilla. Si yo uso arcillas puras, por ejemplo caolines, que no contienen óxido férrico, mi cemento va a salir un cemento blanco o de un color blanco verdoso clarito, pero muy tendiendo al blanco, de manera que es un cemento al cual yo lo puedo utilizar así, o agregándole algún pigmento, y dar el color que yo quiero darle sin que se vea afectado por el color base del cemento. O sea que su uso es para una cuestión estética. Existe el cemento blanco admisible para uso estructural. Hoy día no se usa más, entre otras cosas porque es un cemento que no permite alcanzar altas resistencias. Si bien es admisible, no permite alcanzar altas resistencias, y entonces para las resistencias actuales no se lo usa. Y aparte que se ha dejado, digamos, de darle este uso de hormigón a la vista con color, que por ahí en alguna época tenía más difusión ese procedimiento. Darle el color al propio hormigón. Se recurre a pintarlo o usar algún revestimiento y listo. Bien. Pero sí se utiliza mucho para eso, para mosaicos graníticos y pastinas con color. Bueno, y con esto, si no hay preguntas, terminamos con el tema cementos.